Este fanfic no me pertenece, les dejo el link en la descripción. Rey Supremo. El Himmler. Capítulo 2. Prólogo, parte 2, notas. Decidí finalmente dividir el prólogo en partes más manejables. Perdóname por dejarlo en 50.000 palabras durante 1 año y medio, jajaja. Texto del capítulo: esa escoria, ¿cómo se atreven, cómo se atreven? Murmuró Regulus para sí mismo mientras se escondía tras las esquinas y caminaba más cerca del suelo de lo que nunca antes lo había hecho. Era completamente impropio de él. El Regulus de hace cientos de años ni siquiera habría considerado hacer algo así. No solo era indigno de él, sino también insultante, incluso pensarlo. Sin embargo, Gu, ese maldito monstruo, el santo de la espada, lo puso en una posición problemática. Recibirá su recompensa por su paciencia. Entonces, finalmente, podrá destrozar no solo a la prostituta y al gusano disfrazado de caballero, sino también a ese maldito santo de la espada. Y podrá hacerlo con su autoridad de la avaricia. Pero solo si la usa al máximo. Lo que lo hizo enfadarse de nuevo. Malditos bastardos. Mis posesiones, mis esposas. Su habilidad solo le favorecía si podía poner su corazón en una mujer a la que reconocía como su esposa. El hecho de que su corazón estuviera dentro de su pecho significaba que sus esposas le eran arrebatadas. Sus posesiones fueron destruidas. De hecho, no es codicioso. A pesar de ser la sede de la avaricia en el culto de la bruja, nunca ha pedido nada en su vida. En cambio, está perfectamente satisfecho consigo mismo y con todo lo que le pertenece, por escaso que sea. Pero si el universo mismo le ofreciera algo, como si fuera a ser recompensado por sus acciones, ¿por qué se negaría? Todo lo que es suyo, sus derechos, sus posesiones, su persona. Una violación de estos lo enfurecería. ¿Alguien lo culparía? Claro que no. ¿Cómo podrían? Lo lógico es que los demás se queden con sus posesiones y él con las suyas. Sin embargo, si alguien entra y roba sus posesiones o incluso las destruye directamente, debe ser crucificado para que su vida pacífica regrese a como era antes. Esos asquerosos asesinos de esposas. Regulus apretó los dientes y empezó a rechinarlos. Sin disfrutar ni negar la sensación de mover los dientes por primera vez en 100 años. Ciertamente recibirán su merecido. Es simplemente el universo corrigiendo el desaire contra él, a quien tanto ha recompensado. Pero Regulus se oponía a hacerse el tonto. No les daría a quienes habían pecado la oportunidad de escapar o defenderse. Es invencible si logra poner su corazón en el de su esposa. Pero, por desgracia, cometió el error de tener a todas sus esposas en un mismo lugar. Les había predicado al santo de la espada y a su compañero asesino de esposas que todas las mujeres que tenían delante eran sus esposas, y, una vez que el patético se dio cuenta de que su corazón era su debilidad, las masacró a todas. Sí, les había hablado cortésmente y les había dicho que cada mujer sentada era una de sus esposas. Al fin y al cabo, era matrimonio. ¿Cómo podían matarlas a todas cuando él estaba celebrando el sagrado acto del matrimonio? Regulus no podía dejar escapar a los asesinos de esposas. No lo permitiría. Y a pesar de sus absurdos procesos mentales, aún tenía ciertas prioridades. Maten a los asesinos de esposas. Mata a la puta. Mata a todos en la ciudad. Regresa a su vida pacífica con su nueva esposa/esposas. Era lo justo. Las acciones traen consecuencias, y el resultado de faltarle el respeto a sus posesiones es la muerte. Un hombre contento jamás dejaría que la fuente de su satisfacción se perdiera en la oscuridad. Y si se perdiera, la vengaría. El mayor problema, ante todo, es el monstruo espadachín. Regulus lo mató. Y no murió. No tenía ningún sentido. Pero, al mismo tiempo, ni siquiera el monstruo pudo matarlo cuando no tenía el corazón en el pecho. Si la bestia hubiera atacado mientras estaban en el cielo, Regulus sintió un escalofrío involuntario recorrer su cuerpo. Sin su poder al máximo, incluso Regulus tuvo que admitir que tal vez no podría matarlo. Después de todo, cuando aún tenía a sus esposas, solo pudo golpear al santo de la espada un total de 2 veces. Además, su batalla duró más de 5 segundos, lo cual es el límite de su poder con el corazón en el pecho.
Un pequeño contratiempo lo condujo al cielo, aparentemente derrotado. Pero había una solución fácil. Tan fácil, tan simple. Solo tenía que encontrar otra esposa en la ciudad, alguien que los asesinos de esposas nunca esperarían, y abandonarlos. A Regulus le dolía el corazón pensar en su esposa, que lo extrañaría cuando se fuera. Pero él debía ser la consecuencia de sus actos. Además, una esposa obediente esperaría a su esposo cuando regresara, rodeada por las ruinas de la ciudad. En ese momento solo sentiría alegría. Sí, en efecto. Todo está predestinado. Una vida sin consecuencias no puede llamarse vida en absoluto. Y quien se opone a los demás debe ser eliminado por el bien de la paz de la humanidad. Y así, en plena noche, Regulus llegó a las tiendas médicas que los caballeros de Lugúnica habían instalado. A Regulus le llevó un tiempo encontrar algo que pudiera usar a su favor. Los caballeros de Lugúnica jamás pondrían en peligro a un inocente. Especialmente a alguien a quien ya habían salvado. Pero lo más importante, jamás pensarían en buscar a su nueva esposa en la tienda herida. Ella no se daría cuenta, y él finalmente podría vengarse de todos aquellos que habían traicionado sus posesiones. Apartó la entrada de la tienda y no vio guardias ni caballeros que tuviera que silenciar. Era conveniente, pero sospechoso. Sin embargo, Regulus le restó importancia. Debió ser otra señal del universo de que iba por buen camino para recibir la retribución kármica de los asesinos de esposas. Estaba por verse si encontraría una esposa ideal precisamente en la tienda de los heridos. Pero si el universo estaba de su lado, le concedería una, aunque fuera temporal. Inspeccionó el rostro de la mujer más cercana. No, demasiados arañazos. Caminó unas cuantas filas más de heridos. Una mujer, que aún estaba despierta, lo miró confundida. ¿Eh? ¿Quién eres? No, demasiada emoción. El arzobispo del pecado murmuró para sí mismo y siguió caminando. La mujer lo vio alejarse con expresión confundida. No. No es suficiente. La nariz es demasiado grande. Tiene demasiadas imperfecciones. Continuó caminando, con la intención de ser paciente con el universo como él mismo es paciente y está contento. No. Se detuvo un instante al ver el rostro de una mujer semihumana, pero después de un momento, continuó caminando. Demasiado animal. Él continuó caminando. No. Regulus empezó a caer en un frenesí confuso. La buscó y la buscó. Estaba allí, así que la encontraría si tenía paciencia. ¿Pero acaso no había tenido paciencia él mismo? ¿Por qué no había aparecido aún? Una esposa debe hacer feliz a su esposo, no jugarle ni hacerle perder el tiempo. Entonces, ¿por qué no había aparecido antes de? Y fue entonces cuando se topó con una semielfa de piel gris, inconsciente y vendada de pies a cabeza. Su rostro estaba intacto, y eso era todo lo que le importaba a Regulus. Sí, ella era la indicada. Tenía la cara correcta. Pero algo más lo inquietaba. Su cuerpo estaba dañado, su posesión también. De nuevo, alguien había herido y casi destruido una de sus pertenencias. Iba a matarlos, de eso no había duda. Era la retribución kármica del universo mismo. Mutilaría y destruiría a los asesinos de esposas, a la prostituta y a esta ciudad. A la única a la que dejaría vivir sería su nueva esposa. Y como ella cumplía todos los requisitos a la perfección, excepto uno. Pero el universo estaba con él, así que sabía que la respuesta era sí. Ella le fue entregada por el universo mismo. Entonces, ¿por qué no la aceptaría en matrimonio? Regulus sintió que su pecho se aquietaba y su cuerpo se volvió invencible. Ningún efecto persistió, y nada cambió su apariencia actual. Su ropa seguía sucia, pero eso importaba poco comparado con la retribución que infligiría. Su corazón había penetrado con éxito en su nueva esposa, y aunque la besaría, esperaría hasta la boda. Tales cosas deben hacerse como es debido. Así es como uno se distingue de las prostitutas y los asesinos. Se rió en voz baja. Por fin podría matar a quienes habían actuado contra sus bienes y su persona. El latido de su corazón ya no resonaba en sus oídos. Ese sí, es él. El arzobispo del pecado oyó la voz de una mujer hablar frenéticamente.
Regulus se giró y vio a la mujer que antes estaba consciente señalándolo con unos guardias armados detrás. ¿Qué es esto? Regulus ladeó la cabeza. Señor, uno de los guardias dio un paso al frente. Voy a tener que acompañarlo afuera. Solo se permite la entrada a los heridos, los sanadores y sus seres queridos. Ah, entonces sí. ¿Dijiste seres queridos? Mi esposa y yo estamos muy enamorados. Ella tiene los atributos perfectos para mí. Si no los tuviera, no estaríamos casados, ¿no? El matrimonio es el ritual sagrado de dos vidas que se unen. Si uno se casa con alguien incompatible, no hay razón para que cada uno se moleste. Regulus sonrió y asintió. Los guardias miraron al arzobispo con confusión, como si trataran de comprenderlo a él y su punto de vista. El primer caballero volvió a hablar. Ah, bueno, entonces sí que puede entrar, señor. Pero antes de irnos, ¿podría indicarme cuál de las pacientes es su esposa? Regulus escuchó un momento antes de levantar la mano con suavidad. La confusión del caballero aumentó cuando el hombre frente a ellos pareció extender la mano para estrecharla, pero ésta desapareció. Fue todo lo que dijeron antes de que sus cuerpos se desgarraran en formas perfectas y se estrellaran contra el suelo con un espeluznante sonido. Qué patético, intentando averiguar dónde está su esposa. No cometerá el mismo error dos veces. Ella se mantendrá oculta todo el tiempo que él quiera, porque ¿qué otra cosa haría una esposa? La mujer que trajo a los guardias observó todos los cadáveres y sus partes. La sangre le llegó a los pies y cubrió las paredes de la tienda. Un paciente se despertó y miró a su alrededor como si estuviera medio dormido. Parpadeó un par de veces mientras procesaba los cadáveres, la sangre, las vísceras y griega. ¡Guau! Gritó, despertando a otros pacientes, quienes hicieron lo mismo mientras él procesaba los cuerpos. El pánico generalizado se desató entre gritos e intentos de alejarse a rastras de sus cuerpos esparcidos. Algunos incluso gritaron para preguntar qué había pasado, ya que tenían los ojos vendados. La histeria colectiva se desató en tiempo real ante los ojos de Regulus. Abrió la boca una vez más para amonestar a estas personas. ¿Sabes? Un buen alboroto despertará a mi esposa. Incluso podría traer más caballeros, lo cual iría en contra de lo que intento hacer. Cuando alguien intenta lograr algo, interferir es una afrenta para él, ¿sabes? Les hace perder no solo tiempo, sino también paciencia, e incluso podría ser que fracasen en su misión. Algo así va en contra de mí. Va en contra de mis derechos como persona, como esposo, algo así requiere una compensación, ¿no? Regulus se burló. Y unos momentos después, salió de una tienda médica completamente silenciosa. Decidido a encontrar a los dos en lo más alto de su lista de prioridades. Notó que alguien se acercaba. Era un simple brujo cultista con la típica capucha. Regulus se encogió de hombros y siguió caminando, pero antes de que se cruzaran, el cultista extendió una mano. ¿Sabes dónde está Calamitas, la bruja de la calamidad? El rostro de Regulus se tornó molesto. ¿Quién era esa persona que se creía tan afortunada como para interrumpir a alguien que intentaba ir a algún sitio? Me detuviste mientras caminaba. Ahí estaba, intentando llegar a mi destino, esforzándome, gastando mi tiempo. Ni siquiera iniciaste una conversación de igual a igual. Para preguntarle algo a alguien, se requiere cierta comprensión, ¿no? Llamarme sin siquiera presentarte demuestra tu total falta de comprensión de la etiqueta social. El cultista pareció algo desconcertado. Examinó la conducta de Regulus un momento antes de asentir. Ah, ya veo. Perdóname. He hecho algo que ha dañado irreparablemente nuestra relación. Regulus se sorprendió de que el cultista reconociera sus faltas. Incluso le mejoró el ánimo. Ah, no te preocupes. No es nada. Cuando alguien pide perdón con una actitud de disculpa, es natural que se le perdone. Cuando uno comete un error, reconocerlo le da espacio para crecer, para futuras batallas y futuros errores. Nadie es perfecto, aunque yo estoy perfectamente contento. Si el universo decidiera darme una lección, ¿le escupiría en la cara? No. Uno aprende de los errores, así como uno debe perdonar a los demás cuando se disculpan.
A menos que el pecado sea grave, a menos que el pecado vaya contra la humanidad en su conjunto, entonces no habría perdón. ¿No estás de acuerdo? El cultista reflexionó un momento antes de asentir. Sí, es correcto. Hay lógica detrás de las acciones, y las acciones que se basan en ellas son correctas. Me llamo Cygnus. Regulus respondió. Soy un arzobispo del pecado del culto de la bruja, que representa la avaricia, Regulus Corneas. Con mutuo entendimiento, Cygnus plantea la misma pregunta que antes. ¿Sabes dónde está Calamitas, la bruja de la calamidad? Ah, me temo que no. Nunca había oído ese nombre. ¿Eso es todo? El cultista inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces has visto a una mujer con cabello blanco, piel oscura y cenicienta, y dos cuernos cenicientos que salen de su cabeza, probablemente vistiendo túnicas rojas. Regulus frunció el ceño. El cultista le había descrito algo parecido a su esposa, ¿no? Intentaba que dijera dónde estaba su esposa. El arzobispo partió rápidamente al cultista, intentando sonsacarle la información que Regulus había aprendido a no compartir. Continuó su camino y pasó junto al cadáver como si nunca lo hubiera visto. Tras unos instantes, la capa del cultista se estremeció. Se tornó de un rojo violáceo y se expandió hasta convertirse en una gran figura flotante. La figura se movió un instante. Entonces, aparecieron 6 puntos etéreos donde debería estar el rostro de una persona, y 4 púas salieron disparadas de su espalda. Cygnus miró hacia atrás, por donde Regulus se había marchado. Esto requiere más investigación. Y así, Cygnus, enviado del devorador, lo siguió. Cuando Calamitas finalmente se dio cuenta de que estaba consciente, no quería moverse. Despertó y se dio cuenta de que no quería estar despierta. Hacía años que no tenía un sueño tan tranquilo. Dando vueltas en la cama constantemente, siempre viendo a quienes había matado. Dedicó ese tiempo a entrenar para desarrollar magia que disminuyera su necesidad de dormir, solo para escapar de esos sueños. Parecía que el sanador sabía de verdad lo que hacía. Durmió como si no le quedaran problemas en el mundo. No había dolor, agonía ni recuerdos a los que prestar atención mientras estaba inconsciente. Igualmente liberador y a la vez aprisionador. No se percataba de nada mientras dormía, pero eso también significaba que dormía en paz. Sin guardias, sin conciencia. Estaba completamente indefensa. Y, sinceramente, no le habría importado que ese sueño se prolongara eternamente. Pero, por desgracia, ese sueño solo se les permite a los muertos. La muerte da miedo. Las consecuencias de morir, especialmente para ella, serían catastróficas. Pero el resto está más allá. Esa calma de mente y cuerpo, de no sentir nada nunca más. Sentía como si la llamara, a ella, que no estaba atada a la vida por nada. Nada que deseara, pero todo lo que tenía que ser. Si Calamitas no tuviera los instintos primarios de un animal que lucha desesperadamente por vivir pase lo que pase, tal vez sería más fácil aceptar que no hay nada para ella. Así debería haberse sentido, pero aún sentía esa desesperación ante la amenaza de muerte. Aún deseaba vivir desesperadamente. En retrospectiva, se sentía mal, pero en ese momento, era lo único que ocupaba su mente. Quería vivir, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Por qué lo desea? ¿Es solo un instinto que poseen todas las criaturas biológicas? ¿O albergaba algo en su interior que quería lograr algo? ¿Quería hacer algo? Ella. Solo había cosas que debía hacer. Órdenes que debía obedecer por encima de todo, pero, la bruja se fue frustrando poco a poco consigo misma. Dando vueltas en la cama, aunque con cuidado de no golpearse el brazo izquierdo. Ya no iba a volver a dormir. Con un gruñido, abrió los ojos y se incorporó. Calamitas parpadeó para disipar la visión borrosa antes de que las formas abstractas se definieran lo suficiente como para reconocer lo que estaba mirando. Cadáveres. Montones y montones de cadáveres. Hombres, mujeres y niños, todos descuartizados, yacían en el suelo. La tienda estaba teñida de rojo y el suelo estaba cubierto de sangre fresca. El olor a hierro impregnaba el aire, tan denso que Calamitas debería haberlo reconocido al recobrar el conocimiento. Miró a su alrededor los rostros horrorizados de los muertos.
Lágrimas aún húmedas corrían por sus cabezas incorpóreas, contorsionadas en gritos siempre silenciosos. Y esos eran los que aún tenían una forma reconocible que comprender. En un punto de la tienda, había un desorden aparentemente enorme de partes de cuerpos y carne, demasiado para ser de una sola persona, pero imposible decir cuántos o quiénes estaban dentro. Calamitas sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al notar las profundas hendiduras en el suelo. Todas provenían de cerca de su posición. Tan increíblemente antinaturales eran las hendiduras y tan limpias que debían de ser producto de algún tipo de magia. La bruja azufre siguió con la vista una de las hendiduras. Esta subía hasta el techo de la tienda y seguía hasta que no pudo ver más allá del edificio del otro lado de la calle. Así que, o bien el ataque se detuvo al atravesar ese edificio, o bien el ataque la ignoró y continuó adentrándose en la ciudad. Había más que unas cuantas heridas. Lo que sea que atacó lo hizo en direcciones aleatorias, matando a todos menos a ella. A pesar de las muertes, ¿cuánto daño infligieron a la ciudad? ¿Y qué tan fácil sería llegar, encontrar al único superviviente y ver que los ataques se originaron cerca de ella? La buena voluntad que los caballeros me habían mostrado se esfumaría. Aún no me he recuperado lo suficiente, Calamitas buscó rápidamente debajo de la cama, buscó la tela de su capa y la sacó rápidamente. Hizo una mueca al ver todas las costuras rotas y la tela rasgada. Sin mencionar la manga izquierda que faltaba por completo. Sin embargo, mejor que nada. Calamitas se puso rápidamente la túnica rota sobre su bata médica, aunque requirió mucha paciencia con su brazo izquierdo aún inutilizable. Los encantamientos probablemente estaban muy debilitados o habían desaparecido por completo, pero el simple hecho de usar la túnica la tranquilizaba. La situación se ponía fea para la bruja, que se puso rápidamente las botas, se levantó y abandonó la tienda con desenfreno. Un dolor punzante la recorría con cada paso, pero se obligó a seguir adelante. Olvídate de interactuar. Olvídate de explicar nada. No había forma de que continuaran con sus actos de generosidad con ella después de lo que pasó en la tienda. Ni siquiera sabe lo que pasó. La condenarían incluso siendo tan débil. Alguien con poderes mágicos había atacado a alguien con quien estaba en complicidad, y ella era muy sospechosa para cualquiera con cerebro o una generosa dosis de fe. Se vería obligada a hacer algo más que interactuar con ellos. Reynard la mataría. No quería morir por alguna razón, algo que no podía comprender. Pero no se dejaría morir hasta descubrir esa razón, incluso si eso significara huir de la ciudad y de la caballería. Calamitas deseó a las estrellas que su magia se regenerara. Pero fue completamente inútil. La ceniza no puede ganar nada intentando comprender las estrellas. Volar entre ellas es todo lo que pidió, pero su magia es demasiado inestable y escasa para poder escapar y defenderse de cualquier atacante. Lo que significaba que no había magia para volar. Lo que significaba huir a pie. Su brazo roto y su apariencia prominente la dejarían acorralada si alguien la viera. Disminuyó la velocidad y se metió en un callejón. Su respiración agitada le recordó que su magia solía complementar sus capacidades físicas. Sin embargo, la fría piedra del suelo bajo sus pies y el ambiente inhóspito no pintan un panorama feliz para la bruja. Calamitas tragó saliva y se sentó contra la superficie rugosa del edificio. Apoyó la cabeza en su mano sana. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, no podía hacer nada sin arriesgarse. Salir de la ciudad por una de las puertas era un claro no. Tampoco podía asaltar una de las murallas. Gruñó. ¿Quién demonios construye una ciudad en medio de un lago? Quedarse en la ciudad también conlleva riesgos obvios. Si alguien la encuentra, morirá enseguida. Su magia solo estaba al 20% y su cuerpo aún estaba gravemente dañado. Si Reynard fuera su oponente, se estremeció. Sería más rápido ponerla en la guillotina y cortar la cuerda. Estaba atrapada, sola y herida. Calamitas perdió toda salida en el instante en que quedó atrapada en el cielo. ¿Qué se suponía que debía ser? ¿Qué se suponía que debía ser? El sol estaba saliendo en el cielo, pero afortunadamente no había nadie caminando por las calles, o de lo contrario sus brillantes túnicas rojas y su extraña apariencia serían un claro indicio de que tal vez era lo suficientemente problemática como para llamar a los guardias o caballeros o
Se alegró de que la ciudad estuviera bajo ataque. El caos era algo a lo que estaba acostumbrada. Algo que podía usar a su favor. La bruja reunió toda su determinación para comenzar a moverse, y al momento siguiente una voz habló. Nee-chan, ¿qué eres? Calamitas se sobresaltó ante la repentina entrada exterior a sus pensamientos. Alguien la había encontrado mientras estaba distraída pensando en cosas inútiles. La bruja miró hacia la entrada del callejón y no vio a nadie, solo los brillantes rayos del sol reflejados en la superficie de un río. Miró a un lado y a otro, confundida. ¿Se lo había imaginado? Ah, no, estamos aquí arriba. La voz gritó desde lo alto. Calamitas siguió la voz y vio a una niña sentada en lo alto del tejado del edificio frente a ella. Vestía harapos marrones y sucios, con el cabello rubio colgando casi hasta el suelo desde su posición elevada. Sin embargo, lo primero que Calamitas notó fue su inquietante presencia. Su sonrisa torcida le pareció extrañamente extraña. Como si fuera una emoción negativa disfrazada de niña. Vete. No estoy de humor para ninguna de tus tonterías, ordenó Calamitas a la chica, quien simplemente rió y saltó para estar a su altura. Pero Nee-chan, no te ves muy bien. Tienes el brazo entablillado y la ropa rota. Sin mencionar las vendas, parece que necesitas toda la ayuda posible. La chica rió entre dientes, pero su mirada ávida recorrió rápidamente la figura de Calamitas y identificó los detalles importantes. Pero eso no importa. De hecho, no importa. No importa porque no importa. Como decimos, no importa porque no importa, ¿entiendes? Calamitas preparó su magia, deteniendo finalmente su regeneración mágica para la batalla. La otra chica se quedó paralizada y rápidamente saltó hacia atrás con las manos en alto, pero su sonrisa aún era visible. No hay necesidad de ser hostil, Nee-chan. No estamos aquí para pelear, solo queremos saciar nuestra curiosidad, eso es todo. Solo queríamos saber qué eras. Solo queríamos ver qué hacías y si necesitabas ayuda, eso es todo. Por supuesto, Calamitas no confió en eso ni por un segundo. Pero al mismo tiempo, la chica no albergaba ninguna intención hostil, por lo que podía discernir. Así que si desperdiciaba magia matándola, y Calamitas era encontrado, sería lo suficientemente perjudicial como para oponerse. No te lo vuelvo a decir. Vete, le ordenó a la chica. No tenía suficiente energía para aguantar semejante disparate. Está bien, está bien. No hay necesidad de ser tan hostil, Nee-chan. ¿Pero estás segura de que no necesitas ayuda? Claramente no confías en nosotros, pero podemos ir a buscar caballeros si quieres. La chica sonrió con malicia, claramente disfrutando de la ira de Calamitas mientras apretaba cada músculo de su cuerpo. Quizás incluso saboreando el inmenso dolor que la acompañaba. La mantenía más tranquila de lo habitual. Me estás amenazando, ¿verdad? No eres una chica normal. A pesar de parecer un adolescente, te has vuelto experta en manipular a la gente. La chica negó con la cabeza, y su primer ceño fruncido apareció en su rostro. No. Eso es un no, ¿sabes? Como eso es un no, pero es un no, porque eso es un no. Siempre ha sido un no, nunca ha dejado de ser un no, ¿sabes? No te hemos manipulado en lo más mínimo, no podemos, si crees que lo hemos hecho, entonces simplemente es como has visto nuestras acciones. Entonces, ¿no le dirías a los caballeros dónde estoy? Bueno, eso no es algo que una buena persona haría cuando alguien claramente necesita ayuda, ¿no? Aunque te lo pidan amablemente. Bueno, te preguntamos amablemente qué eras antes, ¿no? Si acaso, deberíamos haber hablado de eso. Si hubieras respondido, esta conversación nunca habría ocurrido, por lo que los caballeros no sabrían dónde estás. Calamitas golpeó con fuerza una pierna contra el camino de piedra donde se encontraba. El dolor resultante le hizo contraer el rostro y tensar el cuerpo. No podía permitir que la ira la dominara. Mataría a la niña, y aunque no le importaría su muerte, el desperdicio de magia sería la pérdida más significativa. Si te dijera quién soy, ¿te irías y no le dirías nada a nadie? Siseó Calamitas.
La única salida natural y sin consecuencias negativas es responder a la pregunta y esperar que la chica quede satisfecha. Sonríe de nuevo y asiente. Somos un arzobispo del pecado del culto de la bruja, representando a la gula, Lois Arnett. Lamentamos no habernos presentado antes, estábamos demasiado absortos en el momento, ¿sabes? Soy Cal, dijo la bruja enfadada, pero conteniendo la ira. Soy una híbrida mitad elfa y mitad Oni. Supongo que eso te basta para irte. Agua. Realmente eras la mitad de ambos. Habíamos oído que los Oni se extinguieron, pero aquí hay más pruebas de que aún existen. Pensábamos que quizás fue casualidad que Ni-sama hubiera encontrado a uno de los tuyos antes. Ahora vemos que no, qué interesante. La chica daba vueltas, intentando ver a Calamitas desde diferentes ángulos, pero hizo un puchero cuando la bruja la siguió mirando. Qué cruel. Te dije lo que querías saber, vete. Ya no tengo más tratos contigo. Entonces es una pena. Una pena, ¿sabes? La chica se apartó. ¿Qué es? Un tono sombrío se apoderó de la voz de Calamitas. Si esta chica se atrevía a faltar a su palabra, la mataría. Le prendería fuego y disfrutaría convirtiéndola en cenizas. Esa Nee-chan nos mintió, dijo la chica simplemente, sin rastro de sonrisa ni la falsa expresión de felicidad que había estado fingiendo. Calamitas entrecerró los ojos al ver a la chica, quien simplemente le devolvió la mirada. Luego, tras un momento, la chica se encogió de hombros y su falsa identidad reapareció. Eres interesante, Cal. Lois cambió el tono de su voz al oír el nombre falso de la bruja. Eres algo que nunca habíamos visto. Por eso es interesante. Eres interesante, porque eres interesante, siempre lo has sido porque nos interesas, ¿sabes? Hablas demasiado. Es señal de que estás demasiado seguro de ti mismo, de que todo está bajo tu control y nada podría salir mal. ¿Seguro que no eres Pride? Seguro que eso encajaría mejor con tu personaje. Vete. Pero ella no le hizo caso. No estamos seguros de lo que estás tratando de insinuar, llamas de azufre. Una ráfaga de llamas rojas se disparó hacia la chica, quien gritó rápidamente eclipse lunar. Presa del pánico antes de ser absorbida por ellas. Calamitas observó cómo sus llamas se aferraban a las paredes del edificio y lo reducían a cenizas. Chasqueó los dedos para cortar el maná que permitía la existencia de las llamas, haciendo que se apagaran y desaparecieran. La ceniza rápidamente comenzó a extenderse por el aire. ¡Ay, qué increíble! Nunca habíamos visto magia así. Calamitas levantó la mano hacia el techo de donde provenía la voz, y solo vislumbró a la chica antes de que ésta se desvaneciera ante sus ojos. La bruja examinó rápidamente la zona a la que se había teletransportado. Nos volveremos a ver, de eso no lo dudes. Eres demasiado interesante como para dejar que mis hermanos te coman. La voz de Lois llegó desde detrás de la bruja, quien, en un instante, agitó su brazo, envuelto en llamas de azufre. Las llamas se extendieron por todas partes en dirección a la voz, que jadeó y gritó con una agonía terrible. Finalmente, solo quedó frente a Calamitas sus malditas llamas, consumiendo todo a su paso. La pared en la que se apoyaba se convirtió en cenizas en un instante. La persona dentro de las llamas perdió rápidamente su forma al convertirse en cenizas. La voz resonante de Lois se convirtió en un grito. Eclipse solar. La figura en llamas se transformó bruscamente en algo más grande antes de desaparecer. Calamitas volvió a observar rápidamente detrás de ella y los tejados. Nada más que el destello del sol y las cenizas de sus llamas. Chasqueó los dedos una vez más, y las llamas que habían convertido un edificio entero en cenizas en cuestión de momentos, se disiparon rápidamente. La ceniza se expandió por el aire como una enfermedad. Un olor a azufre inundó las fosas nasales de Calamitas. Aunque era un olor agradable que disfrutaba, el peligro al que la sometía su magia lo convirtió en algo podrido. A la bruja de azufre no le gustaba la idea de correr por las calles a plena luz del día, pero no podía quedarse donde había usado la gigantesca baliza de fuego. Se llevó la mano a la nuca, agarró la capucha de su túnica y se la puso. Lo primero que hizo fue encantar su túnica para cubrir su rostro con oscuridad. Sin embargo, debido a su inexperiencia en aquel entonces, sus cuernos aún se veían a través del encantamiento.
nunca llegó a arreglarlo. Con el tiempo, simplemente se convirtió en su apariencia al conquistar otros mundos. Por suerte, su encantamiento parecía seguir vigente. No era de mucha utilidad, ya que su apariencia era tan desagradable. Para su desgracia, los demás encantamientos habían desaparecido. Esperaba que algunos de los de combate aún estuvieran en su lugar y en vigor. Suspiró y lentamente se aventuró a salir a la ciudad una vez más.